Lo dijo en la primera hora. El análisis sigue con frío la señora Belkis, ¿ah? Sigue con frío. Te veo y me da más frío, Belkis. Yo creo que tengo un problema en ese sentido. Estás ahí heladísima, pareces esquimal. Estoy ahí en calentando las bueno, manitos en mi jarro, mira. Así te veo. El cielo, bueno, el cielo totalmente despejado. Temperatura ambiente a esta hora, veamos nuestro termómetro, 11 grados centígrados. Sí, está frita la mañana en Quito, más allá del cielo despejado. Bueno, reprimir o repeler son dos términos distintos. Hablemos con el especialista, el jurista Felipe Rodríguez, académico, está con nosotros, penalista además, nos atiende telemáticamente. Mi doctor, bienvenido, buen día. Querido Fabricio, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Felipe Rodríguez. A ver, yo decía, ¿cuál es la diferencia entre reprimir y repeler? ¿Qué es lo que puede hacer la policía frente a eventuales excesos de los manifestantes, 1 y 2? ¿Esto se ha aplicado a lo largo de la semana? ¿Cómo lee usted los episodios de la semana, doctor? Repeler y reprimir. Repeler, a mí me causa gracia cuando escucho a algunos analistas decir que la policía no puede utilizar la violencia contra los manifestantes. Falso, por supuesto que pueden utilizar la violencia contra los manifestantes, porque la policía, como fuerza de seguridad del Estado, tienen el monopolio de la fuerza. Ese monopolio que solo la policía puede utilizar. Por eso yo a ustedes no les puedo esposar, pero un policía sí les puede esposar a ustedes. Ellos les pueden privar de su libertad para llevarles a autoridad competente. Eso quiere decir que la policía está habilitada, siempre en uso progresivo, siempre intentando causar el menor daño posible. Puede utilizar la fuerza, pero vamos a ver algunas características. Lo primero es que en este uso progresivo, lo primero que tiene que hacer la policía es verbalizar. Es decir, si alguien está armado, si alguien está lanzando piedras, solicitarle que deje de hacerlo. Cuando es posible, ¿no? Habrá veces que ya lleguen en el momento de la acción y no puedan hacerlo. El segundo momento, para eso están los escudos, está en repelerles, es decir, en alejarles del lugar. Los escudos no están ahí única y exclusivamente para protegerse de piedras, de bombas molotov. Están para alejar a la gente, con un impacto al estilo romano, literalmente como el ejército romano lo hacía, de golpear con los escudos para que se alejen. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad te ordena despeja la calle, tú tienes que obedecer. Si no obedeces, la policía te repele. Y por ejemplo, tienes algo más como el uso de toletes. Los toletes no son ramos de flores, los toletes están para utilizarse, pero por supuesto no en el rostro de las personas, porque la policía, que debería tener mejor entrenamiento, por ejemplo, podrá utilizarlo en las piernas cuando están siendo también agredidos. Finalmente, para que entendamos hasta dónde podría llegar la policía, el uso de munición no letal, por ejemplo, las famosas bombas lacrimógenas. ¿Cuándo se pueden utilizar? En espacios abiertos. ¿Dónde no se pueden utilizar? En espacios cerrados, porque pueden producir la muerte o la asfixia o algún tipo de lesión. ¿Qué quiero decirles con esto? Que las lesiones provocadas por parte de la policía a la ciudadanía en un acto de repeler agresiones ilegítimas en una marcha que no es pacífica, no acarrea consecuencias jurídicas para la policía. Y es por eso, y es más, lo digo como abogado de muchísimos policías, que cuando alguien ha sido lesionado en marchas como en las de octubre, no responde la policía por esas lesiones, a menos que logren demostrar que hubo represión, y ese es entonces el otro término. Es decir, cuando la policía utiliza la violencia de forma injustificada, cuando no ameritaba. Ejemplo, una mujer que esté gritando sola en la calle y no se quiera ir, no le debes dar un toletazo en la cara. Tienes que neutralizarla, si quieres derribarla, esposarla y llevártela, no la puedes patear en el piso. Entonces la diferenciación va a estar en cuando se justifica o no se justifique, y cuando el objetivo es repeler la agresión para evitar mayores daños. Finalmente, también se puede utilizar la fuerza o la munición letal. Esto es otro tema importante, pero solamente cuando corra peligro la vida o del propio policía que se quiera salvar porque lo van a matar, o la vida de un tercero. Pero esos serán casos extremos que yo esperaría que no tengan que suceder en estas manifestaciones. Doctor, buenos días. Sí, justamente, entendemos que sería el ideal, o así debería cumplirse. Este sería el procedimiento a seguir. Sin embargo, le consulto, y de lo que se ha podido viralizar a través de redes sociales a propósito de estas manifestaciones en estos días, vimos una imagen, por ejemplo, de esta represión a una mujer en el contexto de la protesta, en donde teníamos varios policías encima. ¿Se está aplicando esto? ¿Se está aplicando como debería?
Espero haber visto bien el video. De lo que yo vi en el video, entre varias personas le cogen con el escudo y la aprisionan contra una pared, ¿verdad? ¿Ese es el video? Correcto. No hay represión, lo siento. Pero lo que pasa es que hay una persona a la que le estás diciendo, sal de la autoridad te ordena retirarte de este lugar. No te retiras, yo tengo que utilizar mi escudo para llevarte. Otra cosa sería que la derriben y la golpeen en el piso. Que sí creo que está mal. Creo que un solo policía puede hacer ese trabajo. Es decir, no necesitamos a 10 contra una mujer. Se supone que la policía está lo suficientemente preparado para que a uno le baste con su escudo alejar a una persona. Entonces, lo que yo veo ahí es... creo que están al borde de la represión, lo voy a admitir en esa parte, pero están al borde de hacerlo porque creo que utilizan la fuerza de forma desproporcionada contra una sola persona. Es decir, no existe un ahorro de los recursos para poder atacar también a otros manifestantes y poder repelerlos. A ver, no sé si Roberto Carlos tiene listo ese video solamente para recapitular, que lo mostramos temprano. Lo que pasó ayer en el centro histórico con la señora que iba caminando con el perro, Robert. No sé si lo tenemos ahí a la mano. A ver, creo que lo vi completo. el tema es que le caen 8 o 9 policías. Es un error. Lo que tendría que haber hecho el policía es agarrarle fuertemente del brazo y jalarla hacia donde tenía que llevarse. No es necesario ese despliegue. No es necesario ese despliegue porque termina afectando la credibilidad de la policía en las marchas. Entonces, claro, vemos este video y vemos cientos de otros videos de los policías, de los manifestantes agrediendo policías. Pero aquí viene la parte más importante de todas, ¿no? Y es que los policías no pueden jugar con las mismas reglas de los manifestantes. Los policías no pueden lanzar piedras a la cabeza. Los policías no pueden agredir para dañar. Entonces a los policías tienen que utilizar y moverse bajo el marco normativo y tienen que ser mucho más prudentes, justamente para que este tipo de videos no aparezcan y no se termine deslegitimando su actividad de poder proteger una democracia. Correcto. Pero no hay un exceso Robert, ahí, perdón, Robert, si me permites rápidamente, dale. Fabricio. No hay un exceso, o sea, miramos la imagen, en efecto están haciendo uso de este escudo, pero la ciudadana lo que hace es alejarlo, porque la están arrinconando. Entonces no hay un exceso ahí. A ver, hay un exceso, pero no hay un delito. Es decir, si ella presenta una denuncia en la fiscalía, tendríamos que preguntarnos por qué procesarían esos policías. Creo que no hay nada. Otra cosa sería que entre esos 10, ojo, me puedo estar equivocando en algo porque no sé las consecuencias del video, pero que ella tenga lesiones corporales a causa de ser atacada por 10 policías. Eso evidentemente podría provocar un problema. Ahora, si es que un policía la agarra del brazo porque le están diciendo sale y no sale y se la lleva 3 cuadras más allá y ya tiene un moretón en el brazo porque eso ha sucedido, no hay lesiones, no hay delito. Correcto, a ver, aquí tengo un mensaje solamente sobre este video. A ver, claro, me dice acá mi colega Gina Yauri, pregunta, la ciudadana en esas condiciones sí podría demandar al Estado si es que hay lesiones. Si es que es entre tantos y ella logra demostrar que fue injustificado ese acto, que vemos que son demasiados, podría hacerlo. Ahora, aquí hablemos ya en corto, como que no nos estuvieran oyendo, pero hay que decirlo. Esa demanda al Estado en fase interna y externa le cuesta aproximadamente $180,000. Y un litigio de 15 años. La pregunta es, ¿va a hacerlo o no va a hacerlo? Correcto. Robert, tenemos el video de la Tacunga, por favor, el video de la Tacunga, Roberto Carlos. A ver si lo podemos mostrar. Roberto Carlos en cabina. El video de la persona, entiendo que es un colega, ahí está. Lo tenemos en pantalla. Lo había visto, absolutamente innecesario. Es una monstruosidad, doctor, por el amor de Dios. Represión policial al 100%. Te voy a decir, hay algo que me mordió la lengua mucho tiempo, pero les quiero explicar por qué termina pasando esto. Y voy a hacer en esto, va a ser feo, voy a medir mis palabras, pero nuestra policía no tiene capacitación de enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿ya? Yo que no soy ni alto, estoy seguro que me puedo bajar un policía. ¿A dónde quiero llegar? Que si estuviésemos en otro país, un policía sabe defensa personal, sabe artes marciales, no tiene panza, ¿ya? Digámoslo las cosas como son. Corre más rápido que yo. Lo que tú estás viendo ahí, incluso un policía que patea a alguien en el piso y se cae, quiere decir que no tienen la menor preparación. En otro país... Pero imagínese usted que si le llegaba el patazo a la cabeza.
Sí, eso es represión policial, pero se prueba claramente en ese video que no están capacitados para neutralizar. Uno de los puntos más importantes en la actividad de un policía es su capacidad neutralizadora. En la capacidad neutralizadora está que yo me rebelo contra el policía y no quiero salir, y el policía presionando un nervio de mi hombro me causa tal dolor que me tiene en el piso, me esposa y no tiene por qué necesitar más ayuda. Eso demuestra lo mal preparada que está nuestra policía, desde que son cabos. Entonces, ahí hay una deuda pendiente con la policía. Pero evidentemente estos policías que están involucrados en ello tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados. Por supuesto que es represión. Doctor, aquí yo quisiera aprovechar y trasladar una inquietud que ha sido recurrente también en estos últimos días, ¿no? Que la hemos podido leer en redes sociales, y es por qué no actúa la policía. La policía, ¿por qué no actúa así en contra de los delincuentes? Un ejemplo, el caso de Ibarra. El caso de Ibarra, te refieres al caso de Diana. Eso nos dice un oyente. Ok, debe ser el caso de Diana. Porque no están preparados. Entonces, yo creo que existe una diferencia abismal por ejemplo, en lo que es del GOE, en lo que es del GIR, en lo que es la UNACE, el HUMO. Son unas unidades de élite con las cuales uno no se mete. Estos policías, que son los policías de la calle, no tienen horas en polígono. Lo digo esto porque además lo sé de primera mano, porque estoy siempre en el ámbito penal, metido en el ámbito policial. No tienen las suficientes horas de polígono. Si es que en el caso de Ibarra uno de esos policías hubiese disparado, yo les garantizo que le iba a impactar en la cabeza a la vecina de 3 cuadras más allá. Los policías no están preparados para disparar porque no tienen buena puntería. Si hubiesen esos policías de Ibarra sido del GIR, hubiesen dado un solo impacto de proyectil y hubiesen salvado la vida a ella. Pero lamentablemente nuestros policías de patrullaje no tienen esa preparación. ¿Y por qué no reaccionan contra el crimen organizado como deberían? Porque el crimen organizado está mejor armado, tiene mejor logística, tiene mejor inteligencia. Tenemos evidentemente que empezar a generar o dar entrenamiento de élite a toda la policía y no solo a las unidades de élite. A ver, en contrapartida, doctor, porque aquí tenemos para todos los gustos además. Hubo una agresión a un patrullero, Roberto Carlos, Control Master, póngame la agresión, vea, lo que pasó anteayer, con estos manifestantes que agredieron sobre la avenida Patria, un patrullero, hubo, entiendo, 4 detenidos sobre los cuales la Fiscalía inició una acción. ¿Cómo se llama esto, doctor Felipe Rodríguez, en derecho penal? Es destrucción de propiedad pública, está sancionado, evidentemente. Creo que la pena no es tan alta, llega como a 6 meses, en este caso no será tan alta. Esta persona tendrá que hacer un procedimiento abreviado para salir antes, pero este tipo de agresiones a la propiedad privada evidentemente empiezan a afectar la credibilidad de la marcha. Esto tiene que ser sancionado, estos manifestantes tienen que ser neutralizados y tienen, como efectivamente fue, tienen que ser llevados a la justicia. Además son manifestantes no muy inteligentes, ¿no? Porque haces eso frente a flagrancia, es decir, que tienen que trasladarte una vereda más allá. Claro, es afuera de la unidad de flagrancia en la Patria 9 de octubre. Claro, le ahorras gasolina a la policía. Oiga, doctor, y aparte de esto, la retención de policías por parte de manifestantes en algunos sectores. Ha habido retenciones, de hecho, aquí tengo alguna información que fue proporcionada por la policía en estas horas. Esperemos un segundo, la actualizo, que aquí la tengo a la mano. A ver. Hasta el momento, dicen, el balance, el paro nacional ha provocado 48 investigaciones previas abiertas y 29 detenidos. La policía dice que hay 8 policías heridos y 11 secuestrados. 11 policías secuestrados. No sé si esto se llama secuestro, retención. En derecho penal, ¿cómo se procesa esto, doctor? Se llama secuestro, y a mí me parece alarmante que la policía diga, hemos negociado y los policías han sido liberados. Nada de negociado ha sido liberados. Se tiene que ser un operativo y se tiene que detener en ese momento. Bueno, que de hecho sería aprender en delito flagrante, porque secuestro es un delito permanente, es decir, se prolonga la lesión mientras dure el secuestro, y tienen que ser esposados y llevados ante la justicia. Les quiero contar solo como microanécdota, pero recién en un space de Twitter alguien de la comunidad indígena me decía, es que yo no entiendo la cultura de ellos, y en su cultura eso solo es retener, según su justicia además. Mentira, absolutamente falso. Secuestrar a un ser humano, tenerlo contra su voluntad, privado de su libertad, quitarle sus pertenencias, es, conforme a nuestro derecho, secuestro, y esas personas tienen que ser sancionadas. Pero lamentablemente seguimos negociando las liberaciones, y yo no estoy de acuerdo. ¿Qué me molesta? Que o tienes mano dura
o eres manco, pero no puedes tener mano blanda. Porque cuando tienes mano blanda te terminan ganando en todos los terrenos. Y como está sucediendo, le están ganando al gobierno en todos los terrenos. Correcto, doctor. Con esto, digamos, hemos visto algunos casos puntuales, algunos hechos puntuales. ¿Cómo valoramos la semana? Ya, hoy es el 5º día. Yo le quiero pedir una valoración de lo que está ocurriendo desde la óptica de la protesta social, algunas manifestaciones que han desbordado, cierre de las carreteras, paralización de servicios públicos, ha dicho el gobierno. ¿Cómo valoramos esto al 5º día, doctor Felipe Rodríguez? Quiero hacer una diferenciación con octubre 19, aunque no creo que vaya muy diferente. Creo que una de las grandes diferencias que vamos viendo es que no existe una concentración masiva en la ciudad de Quito, como sí sucedió en la anterior ocasión. Entonces veíamos mucha más brutalidad concentrada en un solo lugar, incluso visualmente, psicológicamente, una masa de manifestantes mucho más fuerte. Pero empiezo a ver con preocupación cómo crece, porque si bien yo no creo que Leonidas Diza sea responsable de los actos que cometa cualquier otro grupo de la población que quiera actuar de forma vandálica, por ejemplo, esta chica que está golpeando al patrullero, evidentemente, y por lo que la vi, no ni siquiera es ni pertenece a pueblos indígenas, pero me empieza a preocupar cosas que suceden. Por ejemplo, lo que está sucediendo en la Ruta Viva, lo que sucedió en la autopista General Rumiñahui, ya no son las comunidades indígenas, ya son los pobladores del sector que están inconformes con sus condiciones de vida. Entonces ya va a salir la FEWE. Entonces, ante las marchas también se están envalentonando otras agrupaciones no lideradas por Leonidas Diza, lo que yo creo que le va a complicar al gobierno, y le va a complicar bastante. Creo que se le viene negro. Creo que Leonidas Diza no es un negociador. Él jamás va a aceptar negociar con el gobierno. Él siempre va a aceptar imponer sus condiciones, como sucedió en su momento con Lenín Moreno, donde no hubo una negociación para llegar a un acuerdo, hubo una extorsión y una bajada de pantalones por parte de ese gobierno. Y básicamente lo que tiene que decidir ahora Guillermo Lasso, y lo digo con esos términos, es rendirse o aceptar todo. Es decir, aceptar todo, o que sería una rendición, o enfrentarles de forma absoluta, porque con Leonidas Diza pero no hay puntos intermedios. No hay un punto intermedio, ¿No doctor? es posible pensar en aquello? Para el gobierno de Lasso sí, pero para Leonidas Diza no. Si él le dices te acepto 9 de tus 10 acuerdos, les garantizo que va a decir no. O los 10 o nada. Pero el gobierno también se ha mantenido en una posición de no ceder frente a determinados temas. Entonces la lógica aplica para ambas partes. Sí, pero aquí viene un punto importante. Los dos lados tienen que ceder. Entonces el gobierno va a tener que ceder y Leonidas Diza va a tener que ceder. Pero en el momento que determinas que solo el gobierno debe ceder, y debe ceder en los 10 puntos, no hay negociación. Siempre en el derecho, incluso para los penalistas, que también negociamos mucho con nuestras contrapartes, es un ceder. Y cuando hay un ceder, todos ganamos. Pero en este caso yo sé que eso no va a suceder. Doctor, ya que hablamos de Isa, en derecho, ¿se hicieron las cosas bien cuando detuvieron a Isa? Digamos, esta es una cadena de cosas que ha sido materia de mucha discusión. Yo mismo he expresado mis dudas sobre la manera como lo detuvieron a Isa. A Isa lo detienen, no le leen los derechos en ese momento, le leen los derechos después, le detienen por sabotaje, pero le abren la instrucción fiscal por paralización del servicio público, lo detienen en Cotopaxi, pero lo traen a Quito. Los abogados dicen que estuvo incomunicado durante varias horas, después lo llevan a la Tacunga y lo tienen lejos de sus abogados en la terminal aérea, y los abogados en otro lado. No sé, ¿cómo valoró usted ya en derecho la manera como se manejó la detención de Isa? Ya, perdónenme si escuchan unos ladridos, pero mi perro acaba de enloquecer. No se preocupe, eso es normal. Acaba de enloquecer y no se quiere callar, pero bueno, ya se están encargando de a ver, tema Leonidas Diza. Creo que fue una detención torpe. Te voy a decir que hubiese hecho yo. Hubiese esperado los verdaderos desmanes. Porque al iniciar las protestas, en verdad teníamos un par de bloqueos de vías, muy poca violencia. Es decir, lo que yo creo que el gobierno hizo, y muy tontamente, es descabecémoslos antes de que todo esto empiece. Pero no entendieron cuál es la lógica del otro lado. Eso es una lógica de guerra. Otra cosa, incluso para la imagen social, es tener casas destruidas, puentes destruidos, incendios en todos lados. Y ahí sí puedo cogerte, incluso la opinión pública va a decir, evidentemente al hombre se le fue la mano otra vez. 2, cometieron todos los errores logísticos, todos, absolutamente todos,
en esa aprehensión por delito flagrante. Primero, porque para aprender a alguien en delito flagrante, en una operación que más fue política que jurídica, deberías en lo jurídico asegurarte de tener todas las evidencias, elementos de convicción para conseguir una audiencia buena, es decir, para poder demostrar lo que tú quieres demostrar. Luego, si es que el delito flagrante se cometió en una provincia, el principal consejo que siempre doy, porque la norma lo dice, es no le lleves a otra provincia, llévale ante el juez de esa provincia. Creo que el golpe que quisieron dar terminó deslegitimando esa privación de la libertad de Leonidas Diza, y yo creo que está bien liberado. Además, creo que tenían que haberle dado medidas alternativas a la prisión preventiva. Y como lo diré siempre, yo creo que Leonidas Diza hace mucho tiempo debería estar tras las rejas, pero siguiendo un debido proceso. Entonces siempre me voy a poner a pensar qué pasaría si yo soy Leonidas Diza, cómo quisiera que me traten, y quisiera que me traten con el derecho. Y por eso, aunque quiera ver tras las rejas de Leonidas Diza, creo que fue correcto que lo liberen, y el día que él tenga que pagar por sus responsabilidades tendrá que ser con pruebas, en un juicio, y en un juicio justo, y en un juicio sin carga política. Ese juicio el problema es que yo próximo a siempre darse. digo, doctor, lamentablemente aquí las cosas no se hacen bien. O sea, y yo un poquito graficaba esto los últimos 2 días. Decía yo a la audiencia, vamos a suponer que Issa es un terrorista, Issa es un anarquista, Issa es un vándalo, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Pero las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas en derecho, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, para que luego resulta que mañana o pasado al Estado ecuatoriano no lo condenen en instancias internacionales, porque aquí tenemos una larga tradición de que nos presentan demandas como Estado y perdemos en cortes internacionales porque no se hacen las cosas bien cuando se es poder, doctor Rodríguez. Sí, yo creo que eso evidentemente también nos trae un problema. Yo también siempre trato de ponerme en los dos lados, y me pongo un rato en la cabeza de Guillermo Lasso y todo lo que debe estar pensando, lo ingobernable que es absolutamente todo, lo difícil y todas las crisis que ha tenido, ¿no? Porque a este gobierno le va a tocar afrontar demandas internacionales por crisis carcelaria, luego viene esta explosión de sicariatos y delincuencia que en gran parte es real, en gran parte es mediática, luego viene esto de las protestas. Entonces yo empiezo a sentir que todo se le complica al gobierno, y tendremos nuevamente, acuérdense de mí, muchísimos policías desfilando en fiscalías en una dimensión de 10 veces más que los manifestantes que estén desfilando por fiscalías. Esto termina siempre así, es decir, con una ciudad destruida, con una economía destruida, con policías dejando el pellejo en la cancha y con policías procesados penalmente. ¿Cuánto abona el minimizar en cierta medida el impacto de las manifestaciones con el pasar de los días? ¿A qué te refieres con minimizar? Hay una teoría en el sentido de que a través de la información que se ha dado por parte de las autoridades se pretende crear esa sensación de que todo está bajo control, de que la calma se va retomando poco a poco, de que inclusive había esta intención de retirar las vallas en el centro histórico de Quito. ¿Cómo leer eso y cuánto abona en este contexto? El problema del gobierno, la comunicación gubernamental es tan importante que nos puede hacer creer a todos que todo está bien. El único problema que tiene esta comunicación del gobierno, que comunica absolutamente nada, es que todos vemos que está mal. Entonces, te doy un ejemplo. Esta minimización es grave para los que tenemos que vivir el día a día. Yo, por ejemplo, en mi oficina, que somos más o menos 16, hoy día que vaya más tarde, tengo una audiencia, iré a mi oficina, estaremos 4, porque básicamente ya mi gente no puede llegar a mi oficina. Ya están bloqueados. Yo empiezo a sentir, cuando me dicen todo es mínimo, cómo tendría que haber estado 3 veces esta semana en Ibarra y no me puedo ir a Ibarra, no puedo atender a mis clientes, empieza a colapsar todo porque las vías están cerradas. Entonces el gobierno no puede decir todo está en calma cuando todos vemos que no está en calma, porque resulta ser que no vivimos todos dentro de nuestros departamentos o casas, vivimos circulando. Y creo que el gobierno comunicacionalmente ha fallado desde el principio. Y la información manipula bien, ¿no? Es decir, manipula bien de lado y lado. El problema es que tenemos normalmente una gran estrategia comunicacional por parte de quienes hacen protesta, de las ONGs, de los grupos de derechos humanos que hablan de represión, pero no tenemos ningún tipo de buena comunicación por parte del gobierno para que nos pueda equiparar o balancear esa perspectiva que tenemos todos. Correcto. Queda clara la postura, doctor. Gracias por su tiempo, por haber compartido con nosotros. Encantado. Gracias, Doc.
Que les vaya bien, encantado de verles. Muy amable, gracias. Chao. Felipe Rodríguez, jurista, acompañándonos aquí en A Primera Hora. Nos vamos a una pausa, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.